Buen día a los niños del sexto grado del nivel primario del Colegio Cervallejo. Les habla el profesor de razonamiento matemático. En la clase anterior dejamos algunas tareas de la página 5 y 6 del texto que estamos observando, y algunos han tenido dificultad y otros de repente hayan terminado sin mayor problema. Pero estamos aquí para aclarar las dudas al respecto. Seguimos con las cuatro operaciones entonces. Recuerden que estábamos haciendo el tema de la regla de la diferencia. Recuerden que había dos números, uno mayor y otro menor. La fórmula del número mayor es la suma más la diferencia entre dos, y para hallar el valor del menor era la suma menos la diferencia entre dos. Estamos en la página 5 y 6, jóvenes, por lo tanto vamos al ejercicio 5, que había quedado como tarea, pero hay algunos que han tenido dificultad. En una carnicería, dice así el problema, en una carnicería se vende 216 kilogramos de carne entre res y cerdo. Hay 96 kilogramos de carne de res más que de cerdo. ¿Cuántos kilogramos de carne de res se vende? Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear lo siguiente. Recuerden que hay 96 kilogramos de carne de res, o sea, R de res hay más que C de cerdo, ¿ok? Entonces, esto siempre va a ser el mayor, aquí va el mayor, y aquí tenemos al valor menor, al número menor. En este caso la carne de res es mayor que el de cerdo. El problema nos dice entre la carne de res más la carne de cerdo hay un total de 216 kilogramos. Mientras la carne de res menos la carne de cerdo, eso es 96 kilogramos. La diferencia es 96 kilogramos. Para tenerlo más claro, esto representa la suma y esto es la diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuántos kilogramos de carne de res se vende? O sea, me están pidiendo el mayor. Y para el mayor, pues, la fórmula, no se olviden, es esta de acá. Esta es la fórmula del mayor, ¿no? Entonces, si esa es mi fórmula y el mayor aquí representa la carne de res, entonces el res va a ser igual. La suma, o sea, la suma es 216 más la diferencia, que es 96, lo dividimos entre 2. Entonces la cantidad de res va a ser igual. 6 más 6 sería 12, llevo 1, 9, 10, 11, llevo 1, 312 entre 2. La mitad de 31, o sea de 30, sería 15, que haría 1 de residuo, 12, 6. Entonces la carne de res sería 156 kilogramos, y esto es justamente lo que me están pidiendo. Sería mi solución. ¿Ok? Niños, vamos al ejercicio número 6. Recuerden que en los vídeos tenemos que hacer algo rápido. Ustedes ya lo van a pausar cuando desarrollen o copien. Para la rifa de una laptop, dice, se han impreso 750 tarjetas. Si las tarjetas que se han vendido son 600 más de lo que faltan por vender, ¿cuántas tarjetas faltan vender? Vamos a representarlo de la siguiente manera, ¿no? V, con lo que va a representar lo que se ha vendido, y falta vender va a ser FV, ¿ok? Pero aquí dice las tarjetas que se han vendido es mayor a los que faltan por vender. Nuevamente, este es mayor y esto es el menor, ¿ok? Hay menos cantidad de los que faltan por vender. Dato el problema, nuevamente, 750 tarjetas entre vendidos más falta por vender sería el total de tarjetas que tenemos. Recuerden, se ha impreso 750. Hay algunos que se van a vender y otros que faltan venderse. Total 750. Pero los vendidos dice que se diferencian con los que faltan por vender. ¿Cuántos? 600. Ahí está. En esta parte dice las tarjetas que se han vendido son 600 más. Las vendidas menos las que faltan por vender serían 600. Recuerden que lo de arribita es la suma y esta es la diferencia. ¿Ok? ¿Qué nos piden? Nos piden cuántas tarjetas faltan vender. Faltan vender sería el menor, y para el menor la fórmula pues es esta de acá, ¿no? Esta es la formulita para los que faltan vender, para hallar la cantidad menor. Entonces decimos faltan vender, ¿qué tenemos? La suma ¿cuánto es? 750 más la diferencia ¿cuánto es? 600, y eso lo vamos a dividir entre 2, ¿no? Aquí, perdón, cuando es menor es una resta, ¿no? Entonces falta vender sería 150 aquí, la diferencia entre 2, ¿no? Y lo que faltan vender sería 75 tarjetas. Ese sería nuestro resultado. No se olviden, para el menor es la diferencia y para el mayor hay que sumar. Esa sería nuestra respuesta, niños. Vayamos al ejercicio número 7. Una persona cobra un cheque que le dan en 35 billetes entre denominación de 50 y 20. Hay 15 billetes más de 20 que de 50. ¿Cuántos billetes de 50 le dieron? Entonces, para
Va a ser, para simplificar, A y B va a representar a lo siguiente. A va a representar a los billetes de 20 y B va a representar a los billetes de 50. Pero dice, hay 15 billetes más de 20. O sea, eso significa que A es mayor que B. ¿Ok? Representa los billetes de 20 y B sería 50. Esto de aquí sería mayor y B es la cantidad menor. ¿Ok? Entonces, hay 15, nuevamente volvamos al problema. A más B, o sea, la suma de A más B, la suma de los dos tipos de billetes dice son 35. La suma sería 35. Hay 15 billetes más de 20, o sea, A menos B, esto va a ser la diferencia. En total van a ser 15. Recuerden que esta es la suma y esta es la diferencia. Entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Cuántos billetes de 50 le dieron? 50, ¿quién viene a ser? Viene a ser el menor. Y si ese es el menor, ¿cuál es nuestra fórmula? Nuestra fórmula es esta de acá, ¿no? Entonces, decimos, B, justamente aquí le estamos llamando B a los billetes de 50, va a ser la suma, que es 35, voy a restarlo menos 15 y dividirlo entre 2. Entonces B va a ser igual 35 menos 15, eso me va a dar a 20. Y 20 entre 2 sería 10. ¿Qué significa esto? Que tenemos 10 billetes ¿de cuánto? B es 50, de 50 soles, ¿no? Y es más, podemos escribir allí, por lo tanto, hay 10 billetes. A ver, hay 10 billetes de 50, ¿no? Billetes de 50 soles, así. Listo, se acabó, ¿no? Enseguida vamos al otro problema. Dice, un comerciante compró 144 cuadernos entre rayados y cuadriculados. Si hay 36 cuadriculados más que rayados, o sea, los cuadriculados son mayores que los rayados. Voy a poner C de cuadriculado y R de rayados. Cuadriculados hay más que rayados. Entonces, le ponemos aquí mayor y al otro le ponemos menor. Ahí está. ¿Ok? Entonces, volviendo al problema, 144 es la suma. Los cuadriculados más los rayados es igual a 144. Pero hay 36 cuadriculados más. O sea, los cuadriculados menos los rayados serían 36. Y si ustedes observan, lo de arribita o esto de acá es la suma. Esto de acá es la diferencia de los datos. ¿Ok? ¿Cuántos cuadernos cuadriculados compró? Cuadriculado significa el mayor. Y para el mayor, pues, nuestra formulita está acá. Esta es nuestra formulita para el mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el mayor? O sea, los cuadriculados. Va a ser igual la suma. ¿Cuánto es la suma? 144. Más la diferencia, que es 36. Y eso lo vamos a dividir entre 2, porque así es la fórmula. Entonces, va a ser igual. 6 más 4 sería 10. Vamos llevando 1. 7, 8 y 1 sería, ¿no? Dividido entre 2, la cantidad cuadriculada sería 90. Con esto, jóvenes, estamos desarrollando hasta aquí los ejercicios. Continuamos con los problemas. El 9 dice, en mi casa para Navidad se compraron un equipo de sonido y un televisor por 2.100 soles. Si el televisor costaba 500 soles más que el equipo, ¿cuál fue el costo del equipo? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, a ver, vamos a poner E de equipo y T de televisor. Entonces dice, si el televisor costó más, significa que el televisor es mayor que el equipo. E de equipo, ¿ok? Entonces el televisor costó más que el equipo. Este de aquí es el mayor valor y este de aquí es el menor número en todo caso, ¿no? Entonces, nuevamente, entre el televisor más entre el equipo gastamos o nos costó 2.100 soles. Pero el televisor menos el equipo, o sea, la diferencia es 500 soles, porque el televisor costó más, 500 más. Recuerden que esto es la suma y esto es la diferencia. ¿Qué me piden? ¿Cuál fue el costo del equipo? El equipo es el menor. Y para el menor, nuestra formulita es esta de acá. Este es para hallar la cantidad del menor. Entonces, nuestro menor es el equipo. E de equipo, que es el menor, dice la suma. La suma es 2.100. 2.100 menos la diferencia. La diferencia es 500, ¿no? Y dividimos entre 2. O sea, el equipo va a ser
Aquí la diferencia sería 1.600 entre 2 y el equipo, bueno, estaría costando 800 soles. Con eso estamos dando respuesta al número 9. Vayamos al número 10. El número 10 dice: en una joyería se vendieron un collar y una sortija por 3.600. El collar cuesta más. Collar es mayor que ese de sortija. ¿Ok? Esto de acá es el mayor valor. El collar cuesta más y la sortija es el de menor valor. Volvemos al problema. Entre el collar más la sortija se gastaron 3.600 soles. El collar cuesta 1.200 más que la sortija. O sea, el collar menos la sortija es 1.200, ¿no? Esto vendría a ser la suma, el primer dato. La diferencia tenemos ahí. ¿Qué nos pide? ¿Cuánto cuesta el collar? Recuerden que el collar es el mayor. Y para el costo mayor tenemos esta formulita, ¿no? Con esto hallamos el valor del mayor. Vale decir, el collar va a ser el costo. La suma, que es 3.600, más el valor de la diferencia, que es 1.200, divididos entre 2. Y sumado sería 4.800 divididos entre 2. Y eso nos da 2.400 soles. Ese sería el costo del collar. ¿Ok? Muy bien, niños, nos quedamos hasta aquí y faltaría 2 ejercicios por completar y eso ya usted lo tiene que hacer. Gracias.